Eclesiología y espiritualidad. Conduce el padre Jorge Echegoyen. Quédate en ese programa, porque unirse a la iglesia es un paso de trascendencia. Les saludamos con una gran alegría en ausencia del padre Jorge, que con mucho gusto estamos aquí en su programa Eclesiología. Yo creo que después él va a continuar aquí con nosotros, pero mientras tanto, pues vamos nosotros a compartir con ustedes algo muy importante, algo de lo que se ha estado hablando durante todo el comienzo de este año de fe, pero nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque hablar de la fe es hablar de la puerta a la salvación. Simplemente es como la llave, la fe es la llavecita que nos abre el cielo. Sin fe no podemos entrar al cielo. Bueno, eso es lo que nos dice la iglesia, nuestra iglesia. Y vamos a ver que la fe es sumamente necesaria, pero también vamos a ver cómo podemos obtenerla si es que yo no la tengo. Si es que yo en este momento digo, pues tengo la fe que me dieron mis padres, la fe en un solo Dios verdadero, uno y trino, la fe en muchas cosas. Pero esa fe que me hace pedir cosas, pedir salud, pedir bienes, pedir muchas cosas y esperar yo que se me den, esa no la tengo. Y esa clase de fe es algo que todos debemos de tener. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos todo lo que necesitamos, o si Dios nos dijera, no necesitas de pedir nada, entonces no estaría en la palabra de Dios, ¿verdad? La cita que nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Eso no lo dice Jesucristo. Entonces no tendría sentido esa palabra. Pero si Jesucristo lo dijo, es porque nosotros necesitamos pedir. Y algunos dicen, ¿pero por qué tengo que pedir si Dios ya sabe todas mis necesidades? Dios ya las sabe, ciertamente. Dios está consciente de lo que tú necesitas y te lo puede dar. Pero tú y yo no tenemos la humildad, no tenemos la dependencia de Dios, hacia Dios. Eso es exactamente lo que hace nuestra oración. Eso es exactamente lo que hace que nosotros pidamos, ¿verdad? Nos hace humildes, nos hace dependientes, nos hace que vivamos esa bienaventuranza de los pobres de espíritu, nos lo dice en el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Es aquella bienaventuranza que nos hace esperar todo de Dios. Aquellos que no son pobres de espíritu es aquellos que lo tienen todo. Y es real. Aquellos que están satisfechos con su vida, satisfechos con lo que tienen, satisfechos con todo lo que a su alrededor está, esos no esperan nada de Dios. Y por lo tanto no lo piden. No lo piden. Entonces, por eso nosotros debemos de estar muy conscientes de que nuestra oración debe de ser también de petición. Pero ¿cómo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a pedir si nosotros no creemos? No creemos que Dios no lo quiera y no lo pueda dar. ¿Dónde comienza la fe? ¿Dónde comienza a nuestra vida, nuestro corazón a crecer en la fe? Pues vamos a la palabra, vamos al catecismo de la iglesia, vamos a ver qué nos dice el catecismo de la iglesia. Dice en el número 153 del catecismo de la iglesia, dice que la fe es una gracia, pero también en el 154 nos dice que la fe es un acto humano. Así que como gracia ya la tienes, ya la tengo. Como gracia, como don, ¿verdad? Ya se nos dio a todos en el bautismo. Entonces, tú ya tienes la fe como un acto humano, ya sabes, ya la has acrecentado, ya has hecho crecer esa fe en tu corazón, en tu vida. Si no es así, entonces vamos a ver cómo podemos hacer crecer la fe en nosotros. Como una gracia, como un don, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo, como un acto humano, podemos acrecentar nuestra fe en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo es que nosotros comenzamos a tener más fe, como algo que se acrecienta, algo que va creciendo? Pues nos lo dice en la epístola a los hebreos, en la epístola de los hebreos, nos habla en el capítulo 11 de todos esos hombres que son unos gigantes en la fe,
que son aquellos que nos precedieron y que de verdad son hombres y mujeres llenos de fe, aquellos que de verdad fueron los cimientos de nuestra iglesia, empezando desde Abraham y continuando por tantos hombres, Moisés, por ejemplo, y tantos grandes hombres. Y aquí habla, por ejemplo, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, ¿sí? Bueno, aquí estoy hablando de los jueces y sigue diciendo, sigue hablando de muchos. Pero estos hombres, ¿cómo obtuvieron la fe? ¿Y cuál sería nuestra realidad para nosotros también obtener la fe? Bueno, tendríamos que ir al capítulo 10 de los Romanos, ¿sí? Para nosotros saber cómo podemos entender y cómo podemos nosotros acrecentar la fe. Dice así, dice en el versículo 10, bueno, desde el 8. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una confesión de fe. Y nosotros en nuestra vida muchas veces vamos a tener que hacer una confesión de fe. Y dice perfectamente claro, con tu boca. ¿Qué quiere decir? Debes de proclamarlo, no solamente tener una fe en tu corazón y dices, no, yo tengo fe, pero está allí escondidita. Primeramente nunca la proclamo. Y es tan sencillo proclamar la fe, cada domingo lo hacemos. Si ustedes recuerdan, cada domingo después de la homilía, el sacerdote, salvo en algunos tiempos litúrgicos, pero siempre el sacerdote nos invita para que profesemos nuestra fe. Esa es una profesión de fe. Entonces, muchas veces en nuestra vida tenemos que profesar la fe, y aquí nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es una profesión de fe, ¿sí? Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí volvemos, ¿sí? La palabra de fe es la que nos abre la salvación. Aquí no lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice el catecismo de la iglesia, ¿sí? Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será nunca confundido. Todo el que crea en Él no será nunca confundido. ¡Qué maravilloso! Es decir, mi creer en Dios me da la certeza de que nunca me voy a equivocar. No, bueno, no es algo que te haga así como alguien, no sé, algo superior, que nunca te equivoques. No, te da la certeza que aún que tú te equivocaras, aun que tú cayeras, aun que tú te desvieras del camino, esa fe te hace pensar y constatar así en tu vida que Dios te va a levantar, que Dios no te va a dejar que te vayas por un camino equivocado. ¿Por qué? Porque tú sabes, esa fe te hace creer en el amor de Dios. Entonces esa fe te va a hacer tener una confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. De tal manera que dices tú, pues yo quiero hacer su voluntad. Pero si en alguna ocasión, por X o circunstancias, yo me desviara un poquito de ese caminar, yo tengo la seguridad que Dios no me dejará perderme. Y eso es parte de la fe. Eso es parte de la fe, el creer que Dios me va a traer nuevamente a su camino, ¿sí? Entonces sigue diciendo, todo el que crea en Él no será confundido. Eso es real, ¿sí? Y luego sigue, dice en el versículo 11, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Bueno, pues nosotros, como vemos, es algo muy esencial escuchar la predicación. De allí nos viene la fe.
de escuchar la palabra de Dios, ya sea en la palabra de Dios, ya sea que alguien la predique. Eso es algo primordial para que mi fe crezca. Así que si tú nunca lees la palabra, si tú nunca vas a misa, bueno, en este momento tú me estás escuchando, ¿verdad? Pero si tú no acrecientas de verdad ese saber de Dios, no va a crecer tu fe. Claro que puede venir como algo sobrenatural, o alguna gracia especial de una fe muy poderosa, pero no sé, pero lo más seguro para acrecentar tu fe es esto que acabamos de leer, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ¿sí? Y todo aquello que me hable de Dios, la Eucaristía, los temas que aquí están basados todos en la palabra de Dios, están basados todos en citas bíblicas, en lo que la Iglesia nos enseña. Así que, pues, si tú quieres crecer más y más en tu fe, tienes que escuchar la predicación, tienes que de verdad escuchar el Evangelio, ¿sí? Pero aquí también viene otra cosa, dice, ¿y cómo? ¿Cómo dice predicarán si no son enviados? Todo es necesario, todo es necesario. Entonces, vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se vayan. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y Espiritualidad con el Padre Jorge Echegoyen. Moriplus cápsulas, 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas, adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas, mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes 2 opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La línea telefónica está a tu disposición. 622-8962 en Tijuana
866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 para el resto del país. Marca y haz tus comentarios. Estamos de regreso con el Padre Jorge Echegoyen en su programa Eclesiología y Espiritualidad. Continuamos en su programa Eclesiología y estamos hablando, por supuesto, de la fe. En este año maravilloso que la Iglesia nos regala, nosotros debemos de estar contentos con este año, de estar expectantes, de decir, ¿qué es lo que Dios me va a regalar en este año? Ahora sí que debemos de hacer nuestra esa súplica de ese padre que viendo a su hijo revolcarse en el piso, ¿verdad?, enfermo, oprimido por el maligno, y los apóstoles allí, recordemos un poquito el contexto, ¿verdad? Jesucristo se va con Pedro y con Andrés, con Santiago, al monte Tabor. Ahí es donde sucede la transfiguración. Luego ellos bajan y entonces se encuentran con este cuadro, un padre que está desesperado porque ve a su hijo en el piso, ¿verdad?, convulsionándose, los apóstoles ahí que no han podido expulsar el demonio, y el padre allí. Y entonces va con Jesús, dice, si tú puedes, dice, haz algo por mi hijo, ¿sí? Y entonces le dice, ¿cómo que sí puedo?, ¿verdad? Y entonces él le dice, creo, ¿crees? Jesús le dice, ¿crees? Y dice, creo, pero aumenta mi fe. Y a partir de este hombre, entonces nosotros debemos de hacer nuestra esta palabra. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Nosotros debemos en este año tener esa jaculatoria en nuestro corazón. Creo, Señor, yo creo que tú eres todopoderoso, yo creo que eres Dios, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creo en todo lo que la Iglesia me dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. El primer paso, ya veíamos, es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios nos aumenta la fe. ¿Cómo no nos va a aumentar la fe? Escuchar la palabra de Dios, leerla, ir a misa. Ahí estamos nosotros descubriendo todo lo que Jesús hace por cada uno de sus hijos. Allí vemos que cada vez que se acercaba un enfermo con Jesucristo, alguien que tenía una necesidad, nunca los dejaba ir igual. Siempre respondía. Y bueno, pues no es para menos también los discípulos también tenían ese poder. Claro que fueron creciendo. Ahí vemos el ejemplo, cómo sí debemos de crecer más en fe, ¿verdad? Los discípulos en este momento, en eso que les estoy contando, de cuando es la transfiguración del Señor, estoy hablando del capítulo 17 de San Mateo, vemos cómo ellos no creían, y lo dice así, después de la transfiguración, ¿sí?, ellos bajaron, dice, y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión del Hijo del Hombre, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y entonces sigue hasta el versículo 14. Cuando llegaron donde la gente, sí, se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Tráedmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles, por vuestra poca fe, porque yo les aseguro, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este grito definitivamente del hombre, sí. Señor, creo, pero aumenta
mi fe. Y este grito también de Jesús, ¿verdad? Dice aquí, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Así sigue diciendo. Yo creo que si el Señor ahorita nosotros le preguntáramos sobre nuestra fe, diría exactamente lo mismo. Oh generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Dice, estaré con ustedes, ¿sí? Y entonces vemos, bueno, viene más específicamente, ¿verdad? en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, porque en el Evangelio según San Mateo no dice esa frase que acabamos de decir. Eso creo, pero aumenta mi fe. Aquí yo quiero tomar esta frase del Evangelio según San Marcos. Dice en el capítulo 9, versículo 22, y muchas veces siguiendo con el relato del Padre que le dice a Jesús de ese hijo, dice, muchas veces lo ha arrojado en el agua para acabar con él, pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree, ¿sí? Y dice, al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Creo, pero ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba de la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo, esta clase, nada puede ser arrojada sino con la oración. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vemos aquí, como aquí dice, ¿por qué no han podido expulsarlo? Aquí en Mateo nos habla de que porque no han tenido fe. Dice, ¿sí? Porque no han tenido por vuestra poca fe. ¿Sí? Y les habla de la fe, de lo que ya conocemos, de ese granito de mostaza, que si nosotros, dice Jesús, que si tuviéramos esa fe, pudiéramos hacer cualquier cosa. Y acá nos habla de la oración y el ayuno, ¿sí? Entonces vemos cómo se va completando toda la oración. No es que se contraponga un evangelio de otro, no es que digan, pues es que están distintos. No, se complementan. Los evangelios siempre se van a complementar. Una cosa quizá encontremos en un evangelio, encontramos otra en otro evangelio, y los juntamos, los unimos, y entonces vamos a tener el mensaje completo del evangelio. Por eso es muy importante que tú ahí en tu casa, sobre todo si ya tienes el buen hábito, la gran gracia de leer la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tú vayas, confrontes, ¿verdad?, con las citas paralelas y vayas a ver qué dice en el Evangelio de San Mateo, San Marcos, si es que viene en los tres, o en San Juan, y entonces complementes la cita bíblica. Este es el ejemplo, ya complementamos. Ya Jesús les dice, es porque no tienen fe. Y luego dice, pero también esta clase de demonios se va solamente con la oración y el ayuno. Pero aquí la figura de este padre desesperado, de este padre que está viendo que el demonio tiene a su hijo, ¿verdad?, y que lo está acabando. Y él está consciente, dice, lo tira al agua, lo tira al fuego, es que quiere acabar con él. Yo siento que ese grito desesperado del padre ahorita lo tienen muchos papás. Muchos papás que están viendo a sus hijos en el pecado, que están viendo a sus hijos que se están ahogando en los vicios, en el alcohol, que se están ahogando de verdad en la drogadicción, que se están consumiendo en el fuego del pecado, del libertinaje, en el fuego de la impureza, en el fuego de tantas cosas que están acabando con él. Lo más peligroso es cuando de verdad nosotros decimos, es un muchacho alocado, es una joven alocada, que bueno, pues tiene sus cosas, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que de verdad el mal
quiere acabar con él, quiere acabar con ellos. Este padre lo detectó porque era evidente. Lo más peligroso es cuando nosotros no detectamos al demonio que está acabando con nuestra vida, con la vida de nuestros jóvenes, con la vida de nuestra familia, con la vida de aquellos que amamos. Eso es lo más peligroso. Cuando es detectado, qué bien, ya lo detectaste, ya sabes qué es lo que vas a pedir, pero cuando no. Entonces nosotros tengamos muy, muy consciente que cuando suceda eso en nuestras familias, cuando suceda eso con nuestros jóvenes, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Sí? ¿A dónde tenemos que ir? Este padre de familia llevó al joven a la iglesia, llevó al joven a los apóstoles, llevó el joven allí donde tenía que llevarlo. No andaba buscando brujos, no andaba buscando personas que le hicieran una limpia, no andaba buscando en otras partes. Él sabía perfectamente a dónde tenía que llevarlo. Lo llevó a la iglesia con los apóstoles. Y es así también como este mensaje de esta cita bíblica nos dice a dónde tenemos que ir cuando tengamos esta clase de problemas. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y Espiritualidad con el Padre Jorge Echegoyen. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alma? En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Coinonía Radio, 1420 AM. Estamos de regreso con el Padre Jorge Echegoyen en su programa Eclesiología y Espiritualidad. Continuamos en su programa Eclesiología y estamos hablando sobre la fe en este año de gracia, este año de fe, este año de la fe. Y bueno, vemos aquí mismo en esta cita bíblica que le encontramos en el capítulo 17 de San Mateo y en el capítulo 9 de San Marcos, cómo este padre de familia supo a dónde llevar a su hijo, a la iglesia. Y eso también es fe. Eso también es fe. Una fe grande, cuando tú sabes a dónde debes de llevar tus problemas, cuando tú sabes a dónde debes llevar esta clase de situaciones, entonces eso también es fe. Y nosotros estamos conscientes de que ya el hecho de ir a la iglesia, el hecho de llevar a la iglesia a tu hijo necesitado, eso ya también es fe. Como vemos, para todo necesitamos esa llavita maravillosa que es la fe. Entonces vemos cómo dice que había Jesucristo, Jesús sabe perfectamente qué clase de demonio es. Y le dice, espíritu inmundo,
espíritu sordo y mudo. Ay, nosotros pudiéramos decir que ahorita es un espíritu, o no sé qué, un demonio que de verdad está acosando a muchas personas. No digo que nada más jóvenes. Hay muchas personas. A mí me da tanta tristeza que los jóvenes ya no estén capacitados para escuchar la sana doctrina. Estén capacitados solamente para escuchar novedades. Y de verdad está ahorita tan distorsionada su fe, que pueden creer que fuimos creados por los marcianos, que las pirámides han sido creadas por los marcianos, que Jesucristo es un marciano que vino de otro mundo, y se les dificulte creer en Jesucristo como Dios, cuando la palabra de Dios lo dice, cuando sus milagros y su resurrección de verdad lo constatan. Y de tal manera que dicen ellos, pues no resucitó. Pues ese es un mito. Cuando de verdad escritores, historiadores como Josefo, que no era para nada ni un convertido, lo dicen, y muchos otros escritores lo dicen, y sobre todo algo tan confiable que ha estado por siglos y siglos en parte de nosotros, como lo son el Evangelio, como es todas las cartas de Pablo, la conversión de San Pablo, la conversión de tantos hombres a través de la iglesia. Entonces, este espíritu mudo y sordo es algo que de verdad tienen nuestros jóvenes, que de verdad tienen muchas personas, que nos pone, nos tapa los oídos para nosotros no poder escuchar la palabra de Dios, para no poder convertirnos, para no poder escuchar nada de Dios. Y nos tapa la boca para que nosotros no oremos, para que nosotros no hablemos a Dios y no hablemos de Dios hacia los demás. Entonces nosotros vemos que este espíritu, yo creo que tendríamos que decirle al Señor, líbrame de ese espíritu de sordera y mudez, ¿sí? Entonces volvemos nuevamente a este padre que sabe a dónde llevar a su hijo, al templo, a la iglesia. Bueno, no estaba en el templo, ¿verdad? Estaba en el campo, pero lo llevó con los apóstoles, es decir, a la iglesia. Y para eso también se necesita fe. Entonces, nosotros volvamos a esa frase tan especial de este hombre: Señor, creo, sí creo porque te he traído a mi hijo aquí. Si no creyera, pues lo hubiera llevado no sé a dónde, pero no lo hubiera traído aquí con tus discípulos, con tus apóstoles. Creo. Por eso estoy aquí, pero aumenta mi fe. Entonces nosotros que vamos a misa cada domingo, que somos católicos y cristianos católicos, que no sé, que tenemos ya algunas bases y que hacemos ya algunas prácticas que son muy buenas, qué bueno. Debemos de tener siempre este sentir en mi corazón: sí creo, pero aumenta, Señor, mi fe. Pero que cada día yo crea más en tu amor, pero que cada día yo tenga más confianza en ti, que cada día de verdad yo escuche más tu palabra, yo pueda orar más, de tal manera que no solamente esa fe llegue a mi corazón, sino que también esa fe yo pueda proclamarla, porque ese es el objetivo que encontramos en la carta a los Romanos. Dice, pero ¿cómo invocarán a en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quienes no han oído? ¿Cómo oirán? ¿Y cómo irán? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y dice aquí algo muy bonito: cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. El profeta Isaías nos lo dirá, ¿verdad? Esta es una cita del profeta Isaías, capítulo 28, 16. Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Qué hermosos son, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que dice: reina el Señor, reina nuestro Dios. Qué hermosos son los pies de aquellos que evangelizan. Qué hermosos son las palabras de esperanza de aquellos que se dedican a la evangelización. Y son tan pocos, ¿verdad? Somos tan pocos. ¿Por qué? Porque las personas piensan que ellos no
pueden hacerlo, o las personas no les interesa ser predicadores. Y aquí nos dice San Pablo, pero ¿cómo? ¿Cómo va a escuchar tanta gente la predicación del Señor? ¿Cómo va a convertirse? ¿Cómo los jóvenes van a convertirse si no hay nadie que les predique? Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer en nuestra fe, empezamos también nosotros a convertirnos ya de discípulos en apóstoles, de discípulos a evangelizadores, de discípulos a aquellos que van a llevar la buena nueva. Esa es la manera de acrecentar nuestra fe. Entonces, como veíamos al principio, en el Catecismo de la Iglesia, ciertamente que es un don, ¿sí? Pero también es algo. La fe es un acto humano que yo puedo acrecentar. Y bueno, pues nosotros sabemos muy bien las maneras para acrecentar nuestra fe. Ya tenemos una de las más importantes, que es escuchar la palabra, ¿sí? Que es abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, leer la palabra, ¿sí? Y bueno, pues y también ir a nuestra iglesia. Ahí es el lugar ideal para escuchar la palabra, en la iglesia, en nuestra iglesia católica. Y también sabemos que hay muchas maneras también de acrecentar nuestra fe. Esas son una de las más importantes, escuchar la palabra. Ahora vamos a la oración. Ya aquí también empezamos a ver, así como el primer boceto de que también en la oración acabamos de escuchar en el Evangelio según San Marcos, que dice: solamente por ayuno y oración se puede ir ese espíritu inmundo. La siguiente manera de acrecentar nuestra fe será la oración. Pidan y se les dará, decíamos al principio. Este hombre grita, y dice que grita, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa debe de ser nuestra oración, una oración de un corazón necesitado. Decíamos al principio que aquellos que están satisfechos, ¿verdad?, con todo lo que tienen, económicamente y en todos los sentidos, ya no aceptan a Dios en su corazón. Ya Dios es alguien que no necesitan, porque están totalmente satisfechos con todo lo que son. Pero aquel que se sabe que no puede solo seguir, que no puede sola, aquel que sabe que solamente en el Señor encontrará la respuesta a tantas cosas y la solución a tantos problemas, entonces de esa persona sí será la oración. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y entonces voy a poner todos los medios para que yo vaya creciendo en fe. Entonces, ya llevamos 2 medios. Otro medio también para que nuestra fe crezca: ponerla a trabajar. ¿Cómo voy a poner a trabajar mi fe? ¿La fe se pone a trabajar? Por supuesto que sí. La fe se pone a trabajar. La fe se va acrecentando cuando yo tengo actos de fe, cuando yo pido cosas, cuando yo espero la respuesta a mi oración. ¿Cuáles son aquellos actos de fe que me hacen crecer en la fe? Bueno, pues ya vimos muchos, ¿verdad? Ya vimos muchos. La confesión de fe, ejemplo de este hombre, la confesión de fe que nosotros hacemos cada domingo, el credo, esa confesión de fe. Pero también la confesión de fe que yo hago en la tienda llevando un crucifijo en mi cuello. No quiere decir que sea tan creyente, ¿verdad? No quiere decir que sea, ¿verdad? Porque hay muchos que matan, que llevan crucifijos, ¿verdad? Hay muchos, tristemente, que roban, que llevan crucifijos colgados. Eso es un acto de fe, pero que debe de estar de acuerdo a lo que yo vivo. Si no, no será un acto de fe, será, no sé, una burla o algo así. Es una burla. Si yo me dedico a robar, si yo me dedico a estafar, si yo me dedico a secuestrar y llevo una cruz en mi pecho, qué burla le estoy haciendo a Dios, ¿verdad? Qué burla, qué tremendo, qué cosa tan terrible le estoy diciendo a Dios, ¿verdad? Estoy predicando que es así Dios, que mi Dios me permite hacer eso, ¿verdad? Pues qué triste. Entonces, como vemos, esa confesión de fe puede tener muchas facetas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y Espiritualidad con el Padre Jorge Echegoyen.
amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, al número de cuenta 10555-61485. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Estamos de regreso con el Padre Jorge Echegoyen en su programa Eclesiología y Espiritualidad. Estamos de regreso en su programa Eclesiología. Estamos en el último segmento de este programa Eclesiología, que hemos querido dar un mensaje sobre nuestra fe como creyente, nuestra fe en Dios Todopoderoso. Y vamos ahora a la carta a los Hebreos. Yo creo que si nosotros queremos saber algo de la fe y sobre todo gustar de la fe que ha llevado a grandes hombres a entregar su vida a Dios, tenemos que ir a la carta de los Hebreos, capítulo 11, desde el capítulo 12, versículos 36, 37. Dice así: pues todavía muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice muy claramente: mi justo vivirá por la fe. Lo que decíamos al principio, ¿sí? La fe es la llavecita, la fe es la llave que me va a abrir a la salvación eterna. La fe es la llave que me va a abrir el cielo. La fe es la llave que me va a abrir el corazón de Dios. La fe es la llave que me va a abrir tantas bendiciones. Ni más ni menos. La fe será esa llave. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en la epístola de los Hebreos. Mi justo vivirá por la fe. La vida, no solamente la vida física, no solamente la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Que eso sería pues muy, no sé, como contradictorio, ¿verdad? Porque entonces pensaríamos que sería eterno. No, la vida de verdad, la vida eterna. Mi justo vivirá por la fe. En otras palabras, mi justo se salvará, tendrá vida eterna. Mas dice, si deja de creer, si es cobarde, es decir, si tiene miedo. Entonces vemos que lo contrario a la fe es el miedo. ¿Cómo? Sí, lo contrario a la fe es el temor. Si yo tengo temor es porque de verdad no amo totalmente a Dios. Y entonces ya vamos nuevamente a la epístola de San Juan, ¿verdad? Que dice precisamente, ¿sí? En el amor perfecto no hay temor. En el amor perfecto no hay temor, ¿sí? Entonces, en la primera epístola de San Juan encontramos esto, ¿sí? Así que cuando nosotros
pensemos que tenemos fe y tenemos temor, todavía nuestra fe es muy, muy imperfecta. Porque nos dirá el apóstol San Juan, el amor perfecto, no hay temor. ¿Temor de qué clase de temor? En todos los ámbitos, ¿sí? No tengo para comprar hoy y no tengo para pagar el gas. Y me entra un miedo terrible, ¿qué voy a hacer? Y entonces, de tanta preocupación, los padres de familia se enferman porque no hay trabajo, porque ya está grande. No digo que no puedas tener fe. Digo, perdón, temor. Pero poco a poco que tú vayas diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Yo soy tu hijo. ¿Sabes qué dices en tu palabra? Busquen primero el reino de Dios y todo se les dará por añadidura. Y yo lo he buscado. Claro, sí lo has buscado. Claro que sí, sinceramente has buscado agradar al Señor, ¿verdad? Porque pues ciertamente que si yo dices pues dame, porque de verdad yo he buscado primero tu reino. Y el Señor te dice, no has buscado primero mi reino. Has buscado en todas partes, menos en mi reino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos ese temor, digámosle al Señor, ayúdame a encontrarme con tu reino, para poder yo de verdad tener esta oración firme, ¿verdad? Convincente de que tú me puedes dar todo lo que necesito. Y entonces también el temor a la enfermedad, el temor a la inseguridad, el temor al futuro, que es un temor que a veces nos embarga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Acabamos de pasar un temor especial, este 21 de diciembre, ¿verdad? Cuando todos nos decían, y se va a acabar el mundo, ¿y qué va a pasar? Y entonces el padre Jeff dijo, qué bueno que se acabe, así ya no tengo que pagar la radio, y todo el mundo decía, qué bueno, así ya no tengo que pagar todas las deudas que tengo, y qué bueno. Yo decía, ojalá que se acabe, estamos todas juntas, bueno, casi, mi familia y yo, estábamos casi todas las hermanas y bueno, yo ojalá que se acabe, ¿verdad? Estamos todas juntas, nos vamos todas juntas y los que no están aquí, pues allá nos alcanzan, ¿verdad? Pero claro, y entonces vimos, yo pensaba que no creían, de verdad, yo pensaba que era como un juego, pero cuando empecé a platicar con las personas y empecé a ver algunas, sobre todo que nos platicaban de personas que habían hecho compras de comida, compras, no sé, muchas cosas, dije, qué tremendo es el miedo, qué terrible es el miedo, qué falta de fe. Llegará un día, por supuesto, pero seguramente que cuando llegue ese día, ¿verdad? Yo creo firmemente que el Señor no nos dejará. Y si nos deja, pues ya llegó nuestra hora, ¿verdad? Entonces, debemos esperar ese día con un temor diferente. No un temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a comer en esos días? Si son los 3 días de oscuridad, sino con un temor. Si ya viene el Señor, ¿cómo me encuentra? Ese es el verdadero temor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo me va a encontrar Dios si ya llegara en este momento? ¿Cómo me encontraría? Ese es un temor que sí debemos de tener, ¿sí? Pero el otro no, eso no habla de fe. El verdadero temor que nosotros debemos de tener es ¿cómo me encontraría Dios? Y entonces vemos que ciertamente viene la palabra que se va a terminar el mundo. Dice San Pedro que se va a terminar en fuego, ¿verdad? Pero también el Señor nos dice en el Evangelio, nos dice que las señales de que apenas está empezando, ¿verdad? Como el alumbramiento, los dolores del parto, lo dirá, y nos dice que van a suceder muchas cosas, va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber grandes tragedias, el cielo se bamboleará, muchas cosas, ¿verdad? Y entonces dice, pero ¿qué es el comienzo? Entonces realmente no sabemos cuándo va a ser. En otra parte del Evangelio dice que hasta que también este Evangelio sea proclamado a todas las naciones. La verdad es que no ha sido proclamado a todas las naciones. Es decir, hay muchas personas que nunca han escuchado hablar de Jesucristo, y eso también es otro de los signos. Decía Jesucristo, dice, nadie sabe ni el día ni la hora.
Nadie, ni el Hijo, solamente el Padre. Claro que Jesucristo hablaba como hombre en ese momento, ¿verdad? Como dice la Madre Isabel, esta cabeza no me da para más. Pues no, aunque fuera Dios Todopoderoso, Él quiso dejar a un lado las prerrogativas de Dios y hacerse verdadero hombre. Y entonces, en ese momento, por supuesto que no sabía cuándo iba a ser el mundo, pero ahorita ya lo sabe. Dios Todopoderoso, claro que lo sabe. El Hijo, tanto el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues esa clase de temores nos hablan simple y sencillamente de nuestra falta de fe. Acuérdense lo que dice San Juan, en el amor perfecto no hay temor, no hay temor. Así que lo que dice la epístola a los Hebreos, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él, mas si es cobarde. Es decir, si empezamos a perder la fe, Dios ya no va a complacerse en nosotros, en el sentido de que a Él le gusta que creamos en su amor, ¿verdad? Yo recuerdo a una santa que le decía que lo que más le duele al Señor es que no creamos, precisamente a Sor Faustina Kowalska, ¿verdad? Le dirá que lo que más le duele al Señor no es tanto los pecados del hombre, sino que nosotros no creamos en su misericordia, ¿sí? Entonces, pues, que esta jaculatoria nos acompañe en todo este año. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Yo quisiera tomar estos 2 minutos que nos faltan, pues para invitarlos a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Ayúdenos en este gran proyecto. Acabamos de oír, ¿verdad?, escuchar por medio de San Pablo, que solamente escuchando la palabra crecerá la fe en tantos corazones. Y este es un medio ideal para proclamar la palabra, porque nosotros ni siquiera nos damos cuenta de quién nos está escuchando en este momento. Seguramente que hay muchos corazones que están necesitando esta palabra. Y no solamente aquí en México, por medio del internet podemos llegar a todo el mundo. Entonces, este es un medio ideal para proclamar la palabra, pero necesitamos de ti. Eso es también parte de tu fe, que digas, yo creo en el Señor, yo creo en el poder de su palabra y voy a apoyar en la manera que yo pueda. ¿Cómo puedes? Nosotros te damos una gama de maneras de ayudarnos. Están los amigos Koinonía, 100 pesos cada mes. Están los pilares Koinonía. Están las columnas Koinonía. Algo muy sencillo, ¿verdad? Está la palabra eucarística, ¿verdad? Cada mes sale lo que es la oración diaria por un mes. Y de verdad que es un tesoro, es oro molido, porque es una teología sencilla y bien profunda. Si tú quieres, puedes hacerte tu proveedor, distribuidor, mejor dicho, para aquellos de verdad que tu familia, tus amigos del trabajo, solamente dile, necesito 30 cada mes, 20, 50, y tú recoges la ofrenda y nos la traes. Es una manera muy sencilla de ayudarnos. ¿Cómo eliges tú ayudarnos? Tenemos la miel. En este tiempo, en este invierno, de verdad es sumamente necesario que tengas miel en tu casa por todas las molestias en el sistema respiratorio. Así que, ¿cómo quieres ayudarnos? ¿Cómo te eliges? Pero ayúdanos. Pues les deseamos todo bien en el nombre del Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Por esta tarde el programa Eclesiología y Espiritualidad termina. Esto fue una producción exclusiva de Koinonía Media. El Padre Jorge Chegoyen te espera en la siguiente emisión. Y Koinonía Radio te invita a continuar en su programación. Hasta la próxima. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos. Presionado y rechazado, defraudado.